muchas provincias, muchas, no tuvieron ningún interés en recibir los colegios, no tenían posibilidades ni ganas, ni podían, ni querían, ni sabían hacerse cargo de las escuelas que por otra parte se transfirieron no financiadas, desfinanciadas. Y en consecuencia, esto trajo una degradación muy grande. En muchas provincias se pasó, hace unos años atrás, tras 30 días de clase, todo el mundo aprobó por decreto, una manera muy fácil además de corregir las estadísticas. A efecto estadístico también se hace cada vez más difícil sancionar a un alumno, obligarlo a estudiar, aplazarlo, y todo esto tenemos que volver a repensarlo. En la Academia de Educación hemos creado una comisión que va a repensar todos estos temas, pensar y repensar, y vamos a estar en contacto con el Montserrat y con los grandes colegios del interior y de Buenos Aires para ver un poco qué podemos hacer en esta materia. Y siempre el humanismo presente, es decir, el hombre medida de todas las cosas, tanto en lo científico duro como en lo presuntamente blando, y todo eso tiene que estudiarse un poco en todas partes. Es decir, un ingeniero no puede ignorar quién era Aquiles y por qué murió porque le cortaron el tendón. Entonces, estos aspectos deben mantenerse también en los contenidos programáticos, que deben hacerse con un sentido claro. También hay que rever todo el sistema de acceso a la carrera docente. Nuestros concursos son muy mediocres, son muy estatizados, estamentatizados, digamos, o estamentados, de modo que eso requiere también repensarse y resolverse de alguna otra manera. Pero reitero, siempre con la idea de que el hombre es la medida de todo. Uno piensa, ¿cuáles son las causas de este fracaso evidente del sistema educativo? Que cuando yo ahí, hace tanto tiempo, tenía la edad de ustedes, que yo tuve, aunque no parezca, y estudiaba en el Buenos Aires, teníamos una serie de posibilidades que hoy en día están medio diluidas. Entonces, el mundo en el futuro va a ser de los que saben. El mundo no va a ser ya de los que tienen las armas tan fenomenales que ya son impracticables, imposibles de usar por el poderío que tienen. Va a ser del hombre que sepa saber, que sepa aprender. Y en esa materia estamos en una crisis fenomenal. Nuestros concursos PISA son un desastre. Es muy difícil ingresar a las universidades. Los chicos que salen de los bachilleratos en La Plata y en otras universidades han fracasado en arriba del 80%. Entonces, todo esto, ¿a qué se debe? Se debe, yo creo, hay muchas razones de orden social, económico, de facilismo, de la destrucción de las instituciones, etcétera, de la crisis de la familia, que muchas veces no acompaña, pero creo que hay una cosa fundamental, y que es el desinterés de los poderosos en la educación. Yo siempre oigo hablar a los poderosos, a los que tienen posibilidades de trabajar, y todos hablan de la educación en primer término. Es un eje de mi política, la educación. Conozco un solo gobernante que habló en contra de la educación. Tuvo al menos esa sinceridad, y era don Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas explicaba: en cuanto a las clases pobres, cita textual, la educación compulsoria, así le llama a la educación obligatoria, ¿no?, me parece perjudicial y tiránica. Se les quita el tiempo de aprender a buscar el sustento a los chicos. Si uno les enseña a leer, se les quita el tiempo ese.
de ayudar la miseria de sus padres. Su físico no se robustece para el trabajo. Claro, tienen que hombrear bolsas y hacer tareas duras para robustecerse. Y esta es la idea fundamental. Se fomenta en ellos la idea de goces que no han de satisfacer. Pobre gente, ¿para qué le enseñamos? Le creamos expectativas que después no le van a llegar nunca. Y se les prepara para la vagancia y el crimen, y rechaza la enseñanza compulsoria y la libertad de cátedra, que se convierte en el arte de explotación a favor de los charlatanes, de los que profesan ideas falsas, subversivas de la moral o del orden público, o de aquellos hombres sin conciencia. Bueno, es el único caso que yo conozco en que un gobernante dice que no hay que educar a nadie, por eso él privatizaba los colegios o cerraba la universidad cuando no había manera de cubrir esos gastos que eran superfluos. Más importante era mantener la policía, ese tipo de actividades. Después de eso, hubo un formidable proceso educativo, que fue encabezado, por supuesto, por el programa sarmientino. Pensemos que Sarmiento en esa época, con la parvedad de recursos inverosímil con que se manejaba, fundó durante su presidencia solamente en esos 6 años una escuela cada 2 días, contando sábados y domingos. Saquen el cálculo, no es que había fundado antes, desde que tenía 14 años, hasta la que fundó, hasta que se murió. Realmente eso solo salva a Sarmiento de toda crítica que pueda hacérsele. De alguna manera, cada uno de nosotros le debe algo de su puesto bajo el sol. Y por lo tanto, si Sarmiento, en una época en que todo el mundo hablaba y lo que pensaba lo escribía, y un día estaba enojado porque algo le había pasado con el Chacho y decía hay que abonar la tierra con sangre de gauchos, pero también le decía en otro momento a Urquiza, ustedes los caudillos son los que matan a los gauchos, ustedes son los que matan a esta gente que son padres, hijos, hermanos, novios, que son gauchos general, y ustedes los caudillos los aniquilan y están aniquilando el país, porque todo hombre tiene contradicciones, todo hombre tiene exabruptos, pero lo que hay que evaluar es la idea general. Y si bien Sarmiento es imposible de tomar por ninguna parte, porque si uno lo toma como literato, es el más grande prosista español del siglo XIX, si uno lo toma como político, es uno de los hombres que hizo la argentinidad, si uno lo toma como músico, como dibujante, como hombre de teatro, es fenomenal. Si uno toma sus rendiciones de cuenta cuando Chile lo manda a Europa y rinde acabadamente con una prolijidad, no propina tanto, orgía tanto, orgía 5 paulos, ¿qué moneda sería esa, no? Italia estaba toda dividida, año 48. Gran orgía, 15 paulos, eso debe haber sido más completo y más amplio. Bueno, tenía sus pasiones y sus cosas, como todos nosotros, pero a él le debemos cada uno de nosotros algo de lo que somos, y el país vive todavía de lo que hicieron, no solo él, sino mucha otra gente que colaboró con él y que hizo de la educación su bandera, y su bandera en los hechos, no en las palabras solamente. Reitero, el humanismo moderno lo invade todo, lo abarca todo es humanismo. Las ciencias, la tecnología moderna es humanismo, porque la ha creado el hombre, la ha creado el ser humano, los hombres y las mujeres. Pero ellos y ellas, o ellas y ellos mejor. Pero realmente, cuando uno habla del humanismo moderno, tiene que hablar de la cultura moderna. Todo absolutamente es una creación humana, y los grandes problemas que el hombre produce, y que ya Rousseau, por ejemplo, planteó, el tema de la ecología viene de Rousseau, el tema de que estamos destruyendo el mundo, eso es humanismo, básicamente. No puede ser que el ser humano destruya de esa manera, y de algún modo
nuestra expectativa a la gente de mi generación, que ya estamos rifados, hipotecados y acabados, nos queda confiar en ustedes, chicos, confiar en ustedes, a los cuales tratamos de cederle algo de lo bueno que podamos haber tenido y que implica una gran esperanza. Esto es real. Los jóvenes son el porvenir, claro que son el porvenir. Y cuando uno trabaja en un colegio así, a mí me pasa en el Buenos Aires, donde después de haber sido rector 24 años, sigo dando clase, no obstante mi edad provecta. Cuando llego abrumado de problemas, de cosas, yo empiezo a dar la clase y el mundo desaparece. El mundo se convierte en una especie de torneo intelectual que me hace vivir los goces de la voluptuosidad de pensar que decía Genius en su momento. Yo quiero terminar ahora precisamente contándoles una anécdota de Sarmiento. Es una anécdota muy reciente, pero es de Sarmiento. Acaba de ocurrir hace poco. Y nos llena de alegría y nos llena de esperanzas todavía. Y es muy conmovedora. Porque frente a las campañas que se hacen contra él, contra la insidia con que se miente o se exageran muchos de los disvalores que él puede haber tenido, por supuesto que los tuvo, esta es un poco la base, la realidad de la situación. Fue necesario cambiar el féretro de Sarmiento que se había destruido. Entonces fueron al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires los descendientes naturales, porque Sarmiento tuvo una hija natural, que es la que le dio descendencia. Dominguito era su hijo adoptivo, aunque todos presumimos malignamente que era también su hijo biológico, deslizado ahí de contrabando en un matrimonio que tenía la mujer con la cual se casó después en cuanto ella enviudó. Se parecía sospechosamente a don Dominguito. Bueno, pero como él murió tan joven, tenía 19 años, sus descendientes son ilegítimos dentro de lo importante y lo glorioso que tiene a veces ese tipo de ilegitimidad. Y estaban allí cuando terminó el proceso, que bueno, los emocionó mucho, vino un cráneo enorme para contener ese cerebro gigantesco, las ropas de Sarmiento deterioradas, en fin, una gran emoción y una tarea que, con toda la emoción del caso, nunca es grata. Y quienes la practican, los operarios del cementerio de Recoleta, no son bachilleres del Buenos Aires. Yo no sé si estudiaron en el Montserrat, me parece que tampoco. No sé dónde habrán estudiado. No deben haber recibido, se me ocurre, una gran formación pedagógica. Pero en el momento en que los descendientes le fueron a dar una propina, el capataz les dijo: no señor, por este no cobramos, porque este nos enseñó a leer. Muchas gracias.